Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Física General 1. Aquí vamos a ver algunos ejercicios sobre los estándares de longitud, masa y tiempo, que son los temas que hemos llevado anteriormente. Ok, continuemos. La pregunta 1 nos dice, suponga que los tres estándares fundamentales del sistema métrico fuesen longitud, densidad y tiempo, en lugar de longitud, masa y tiempo, que es como lo hemos trabajado. Y nos dice que el estándar de densidad en este sistema se debe definir como el propio del agua. ¿Qué consideraciones acerca del agua necesitaría abordar para asegurar que el estándar, acá ha habido un error, el estándar de densidad es tan preciso como sea posible? Bueno, nosotros habíamos visto que algunas de los, diríamos, de las cosas que un estándar debe tener sí o sí, recuerden que era que debe ser universal, estable en el tiempo, etcétera. Bueno, en este caso nos están diciendo específicamente que qué consideraciones debemos tener para que sea preciso. Entonces, para ello vemos lo siguiente. En este caso yo he considerado unas 9 consideraciones, ¿ok?, para la densidad del agua. Primero, la temperatura controlada, ¿verdad? Porque la densidad del agua va a variar con la temperatura, recuerden eso. Y se debe definir una temperatura de referencia, por ejemplo 4 grados Celsius, donde el agua va a alcanzar su máxima densidad. ¿Qué más? También una presión constante, puesto que la presión afecta a la densidad. Supongamos, o en realidad pienso yo que es recomendable trabajar a una atmósfera para evitar variaciones de compresibilidad. Pureza del agua, debe usarse obviamente agua ultra pura, libre de impurezas, minerales y gases disueltos que podrían alterar su densidad. ¿Qué más? Método de medición exacto. Se deben emplear instrumentos de alta precisión. ¿Para qué? Para minimizar los errores. Corrección por isotopía, bueno, la proporción de isótopos de hidrógenos y oxígenos, bueno, recordando que los isótopos de algún elemento son diferentes, iguales, obviamente, igual número de elementos, pero diferente número de masa, ¿verdad? Entonces, diferentes isótopos pueden influir en la densidad del hidrógeno y del oxígeno, recordando que el agua tiene como fórmula química H2O, ¿verdad? Entonces, diferentes isótopos, tanto de hidrógeno como oxígeno, pueden alterar la densidad. Entonces se debe usar una composición isotópica estándar para mayor exactitud. ¿Qué más? Contaminación y absorción. Bueno, el agua puede absorber gases como el CO2 del aire, lo que va a alterar su densidad. Se deben usar recipientes herméticos y trabajar en un ambiente controlado. Calibración de instrumentos. Todos los dispositivos de medición deben ser calibrados regularmente. Esto con patrones certificados para evitar errores sistemáticos, ¿ok? También tenemos otra consideración, la expansión térmica del recipiente. ¿Por qué? Porque los recipientes pueden expandirse o contraerse con la temperatura, y esto va a afectar el volumen medido. Por ello se debe usar materiales con baja expansión térmica, como por ejemplo el cuarzo o el platino. Y obviamente los efectos de la gravedad local también pueden influir en la densidad. Y por eso es importante considerar la aceleración de gravedad o usar métodos independientes de la gravedad. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado. Estas son las consideraciones que yo he visto. ¿Okay? Pueden haber más. Coméntenme en los comentarios si ven que pueden haber más consideraciones y los estaré leyendo. Perfecto. Continuemos. La pregunta 2 nos dice, expresen las siguientes cantidades usando los prefijos del sistema internacional. Bueno, también habíamos visto en los temas anteriores los prefijos del sistema internacional. Entonces, para ello, recordemos esta tablita, ¿no?, donde tenemos todos los prefijos en el sistema internacional y nos piden que el primero lo expresemos en ello. Entonces nos dicen 3 por 10 a la menos 4. Bueno,
Aquí vemos que no hay 10 a la menos 4. Lo voy a poner al número más cercano, que en este caso es 10 a la menos 3. Por lo tanto, agarro un 10 a la menos 1 y lo multiplico por 3, que es 0.3, ¿verdad? Y quedaría 10 a la menos 3. Pero este 10 a la menos 3 es mili. Por lo tanto, 0.3 milímetros, ¿no? Porque esto es milímetro. Perfecto. Luego tenemos 5 por 10 a la menos 5 metros. Bueno, lo acerqué a 10 a la menos 6, haciendo que este 5 se convierte en 50. Y como se ha convertido en 50, este 10 a la menos 5 ahora es 10 a la menos 6, ¿verdad? Es pura matemática. Entonces tenemos 50 por 10 a la menos 6 segundos. Pero 10 a la menos 6 es micro. Miren, aquí está micro. Por lo tanto sería 50 microsegundos. Y el inciso C nos dicen 72 por 10 al cuadrado, que lo he convertido en este caso a kilogramo, porque kilo es 10 al cubo. Para ello he usado una coma decimal, he puesto por 10 a la menos 1, y para que 2 altere sería 10 al cubo. Aquí está. Sería 7,2 kilogramos, ¿verdad? Porque 10 al cubo es kilo. Entonces ahí estarían las tres respuestas. Continuamos. La pregunta 3 nos dice, ordene las siguientes 5 cantidades de la más grande a la más pequeña. Nos dan el 0.032 kilogramos, 15 gramos, 2.7 por 10 a la 5 miligramos, 4.1 por 10 a la menos 8 gigagramos y 2.7 por 10 a la 8 microgramos. Si dos de las masas son iguales, nos dicen que le demos igual lugar en la lista. Perfecto, entonces todo lo que vamos a hacer es convertirlo a gramos para trabajarlo todo y poderlo ver de una mejor manera. Y por ello, aquí en el inciso A nos daban 0.032 kilogramos, pero kilo, recuerden que es 10 al cubo, por eso he puesto en vez de kilo, 10 al cubo. Y 0.032 por 10 al cubo simplemente corre la coma decimal 3 posiciones y tenemos 32 gramos, ¿verdad? Luego tenemos el inciso B, que es 15 gramos, lo vamos a dejar ahí. El inciso C, 2.7 por 10 a la 5 miligramos. Ok, entonces yo he puesto 2.7 por 10 a la 5, eso no le he cambiado. Y mili le he puesto 10 a la menos 3. Luego, esto sería por 2.7 y aquí simplemente sumamos los exponentes, que en este caso es 5 menos 3, que sería 2, ¿verdad? Y quedaría 2.7 por 10 al cuadrado gramos. Multiplicando, corre la coma decimal 2 posiciones y tenemos 270 gramos. El inciso D nos dicen 4.1 por 10 a la menos 8 gigagramos, ¿verdad? Recuerden que giga, aquí lo vamos a ver en la tablita, es 10 a la 9, miren, giga. Entonces, en vez de giga he puesto 10 a la 9 y todo lo demás lo he copiado igual. Ahora, aquí como son bases iguales, los exponentes se suman, menos 8 más 9 sería 1. Quedaría 4.1 por 10 gramos, que es 41 gramos, perfecto. Y finalmente nos dicen 2.7 por 10 a la 8 microgramos. Micro es 10 a la menos 6. Entonces, igualito. 8 menos 6 me da 10 al cuadrado. ¿Okay? 2.7 por 10 al cuadrado gramos, teniendo 270 gramos. Si lo ordenáramos en una lista, la más pequeñita sería el inciso B, 15 gramos. Luego quedaría el inciso A, 32. El inciso D, 41 gramos. Y en el más alto de la lista, los incisos C y E, que tienen el mismo valor, 270 gramos. Perfecto. Continuamos. Ahora nos dan un problema. Perfecto. Nos dicen, use la información que aparece al final de este libro para calcular la densidad promedio de la Tierra. ¿Dónde encaja el valor entre los que se mencionan en la tabla 14.1? Busque la densidad de una roca típica, una roca superficial típica, como el granito, por ejemplo, en otra fuente y comparen la densidad de la Tierra con ella.
Entiendo. Entonces, ¿cómo trabajamos este problema? Lo primero que vamos a hacer es resolverlo por orden. Nos dice, use la información que aparece al final de este libro para calcular la densidad promedio de la Tierra. Recuerden que la densidad es masa entre volumen, ¿verdad? Entonces, la masa nos dan en el libro. Miren, aquí hay una tabla al final del libro donde nos dice masa de la Tierra, 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Aquí lo he apuntado. Y también necesitamos el volumen, pero no nos dan el volumen de la Tierra. Y considerando que la Tierra es aproximadamente una esfera, hay que considerarlo así para este ejercicio, podemos usar entonces el radio, porque el volumen de una esfera está en función de solamente el radio. Entonces nos dicen el radio promedio de la Tierra por dato es 6.37 por 10 a la 6 metros, que está aquí. Entonces, ahora vamos a calcular el volumen de la Tierra, aproximado. El volumen de una esfera, recuerden que es 4/3 por pi por radio al cubo. Entonces solamente reemplazo el radio. El radio es 6.37 por 10 a la 6 metros al cubo. Perfecto, continuemos. De aquí pues, se desprende con obviamente matemática o usando calculadora que el volumen es 1.082697 y muchos decimales más por 10 a la 21 metro cúbico. Entonces ya tenemos el volumen de la Tierra aproximado. ¿Qué nos falta? Nos falta la densidad. Miren, teniendo el volumen y la masa, reemplazamos en la fórmula de densidad, que es masa entre volumen. La masa, que era 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, sobre el volumen, que es este valor. Bueno, haciendo esta división en calculadora, obviamente recuerden que como tenemos bases iguales y se está dividiendo, los exponentes se restan. 24 menos 21 me da 3. Y kilogramos sobre metro cúbico. Las unidades tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Las unidades son muy importantes. Entonces, la densidad promedio o aproximado de la Tierra es 5.52 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Y este valor nos dicen también en el problema dónde encaja entre los que se mencionan en la tabla 14.1. Bueno, la tabla 14.1 es esta de aquí. Miren, esta tabla nos dan diferentes valores de la densidad con respecto a diferentes sustancias. ¿Okay? Entonces, yo veo aquí que la densidad, que es 5.52 por 10 al cubo, está entre el aluminio, que está aquí, y la del hierro, ¿verdad? Que es 7860. Eso es lo que podemos comparar. Aquí encajaría entre el aluminio y el hierro. Y esto sugiere, pues, que parte de la composición de la Tierra es metálica, ¿verdad? Porque se encuentra entre estas dos densidades de los metales, de estos dos metales. Ahora, recuerden que esto sería por 10 al cubo, que es 5520, ¿verdad? Y que la densidad del agua aproximadamente es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la densidad de la Tierra es mucho más que la densidad del agua. Eso también podemos deducir. Ahora, quiero que se fijen aquí. ¿Dónde está? Aquí está. El mercurio es mucho más grande que la densidad del hierro y del aluminio, 13.600. O que también el plomo, miren aquí el plomo. ¿Dónde está el plomo? Aquí está, arribita. 11.300. Son mucho más pesados estos elementos. Entonces, la composición de la Tierra, diríamos, que no solo está conformado por metales pesados. ¿Okay? Porque si no,
La densidad estaría muy cercana a estos valores. Y también que la densidad en comparación con materiales orgánicos como la madera, por ejemplo el pino, mira el pino tiene 373 kilogramos por metro cúbico. Entonces, o el roble, miren aquí, otro material orgánico de madera, 710 kilogramos por metro cúbico. Entonces es mucho mayor la densidad de la Tierra. ¿Y qué nos dice esta comparación? Bueno, que la densidad de la Tierra es intermedia entre materiales rocosos y metálicos, lo que respalda el modelo de la estructura terrestre con un núcleo metálico denso, compuesto por hierro y níquel, y rodeado por un manto y corteza de silicatos menos densos. Tiene sentido lo que hemos hallado, ¿verdad? Perfecto. Y también el problema nos dice: busque la densidad de una roca superficial típica, como el granito, en otra fuente y compare la densidad de la Tierra con ella. Entonces, el granito tiene una densidad aproximada de 2600, 2700, ¿verdad? Entonces, nuestro valor de la densidad de la Tierra era, ¿recuerdan? Aquí está, 5520. Entonces, esto significa que la Tierra en promedio es más densa que el granito. Esto sugiere que el núcleo y las capas internas tienen materiales mucho más densos que las rocas que se encuentran en la superficie. ¿Y por qué? Porque la Tierra no está compuesta solo de rocas como el granito, sino que tiene capas internas. Y en esas capas internas materiales mucho más densos. Por ejemplo, miren que la Tierra está formada por varias capas con diferentes densidades. La corteza, que es la parte más externa, donde se encuentran rocas como el granito y el basalto, sus densidades es de 2600 a 3000 kilogramos por metro cúbico. Todavía no llega a la densidad promedio. Luego tenemos el manto, que está en la capa intermedia, compuesto por rocas más densas, como la peridotita. La densidad está entre 3300 a 5600. El núcleo externo, como el hierro y níquel en estado líquido, entre 9900 y 12000 kilogramos metro cúbico. Y el núcleo interno ya es prácticamente 13000. Entonces, la corteza terrestre es relativamente ligera, miren aquí, pero mientras vamos bajando hacia el manto y el núcleo, se va volviendo más denso. Por lo tanto, la densidad de la Tierra resulta mucho mayor, más que el granito, ¿verdad? Que solo el granito. Perfecto. Continuemos. El problema 2 nos dice: el kilogramo estándar es un cilindro de platino iridio de 39 milímetros de alto y 39 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la densidad del material? Bueno, recordamos que en el problema nos dicen el kilogramo estándar, o sea, la masa de ese material es 1 kilogramo, de hecho. Y como es un cilindro, en este caso necesitamos hallar el volumen de ese cilindro. Su diámetro de la base, es decir, este de aquí, es 39 milímetros. Entonces yo he puesto 39 por 10 a la menos 3 porque mili es 10 a la menos 3 metros. Como queremos el radio, lo dividí entre 2 y esto sale 19.5 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, recordemos que el volumen de un cilindro se halla como el área de la base por la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura. Reemplazando sería pi por el radio, que es 19.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, por la altura, que es 39 por 10 a la menos 3 metros. Entonces el volumen va a ser igual, hay que hacer todo este cálculo matemático, y con calculadora tenemos que es aproximadamente este valor: 46.589.03 por 10 a la menos 9 metro cúbico. Ahora, para hallar la densidad, es masa entre volumen. La masa, que era 1 kilogramo, entre la densidad, que es todo esto.
Entonces vemos que la densidad sale aproximadamente este valor, que convirtiendo a notación científica y escogiendo las cifras significativas, ya lo veremos eso más adelante, en realidad sale un valor de 2.146 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Pero lo importante es llegar a la respuesta. Sencillo. Problema 3. Nos dice: una importante compañía automotriz muestra un molde de su primer automóvil, hecho de 9.35 kilogramos de hierro. Y para celebrar sus 100 años en el negocio, un trabajador fundirá el molde en oro a partir del original. ¿Qué masa de oro se necesita para hacer el nuevo modelo? Ok, bueno. Aquí tenemos un automóvil de hierro. Imaginemos que es de hierro. Nos dicen que la masa de hierro es 9.35 kilogramos. Y que la densidad de hierro por dato, eso también lo podemos ver en el libro, es 7.86 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Entonces, para hallar el volumen del que está hecho todo este automóvil, es masa 9.35 kilogramos entre el volumen, nos sale 1.189 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora, ese volumen es el mismo que va a fabricar con oro. No va a ser la misma masa, sino el mismo molde, nos dice, es decir, el mismo volumen. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer un automóvil de oro, tenemos el mismo volumen, tenemos la densidad por dato del libro, pero lo que no sabemos es la masa de oro. Entonces, reemplazamos. La densidad es masa entre volumen. Bueno, despejamos la masa, sería densidad por volumen. Y la masa de oro va a ser igual a la densidad, que es 19.3 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, por el volumen, que es 1.189 por 10 a la menos 3. Se va metro cúbico, se va metro cúbico. Y nos quedaría que la masa del oro que vamos a usar para este carro es de aproximadamente 23 kilogramos. ¿Y cuánto habíamos usado para el hierro? 9. Es decir, estamos usando más masa de oro para elaborar el mismo carro. Interesante. ¿Y eso por qué sucede? Porque tenemos que la densidad del hierro es 7860 y la densidad del oro es 19300. Es más pesado. Entonces, para este volumen, para este mismo volumen, vamos a necesitar más masa de oro. Perfecto. Continuemos. El problema 4 nos dice: un protón, que es el núcleo de un átomo de hidrógeno, se representa como una esfera con un diámetro de 2.4 femtómetros y una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Determine la densidad del protón y establezca cómo se compara con la densidad del plomo, que está dada en la tabla 14.1. Perfecto. Entonces, el radio del protón, bueno, tenemos el diámetro. El diámetro es 2.4 femtómetros. Bueno, según la tabla de prefijos del sistema internacional, potencia de 10, femto es 10 a la menos 15. ¿Ok? Y como queremos el radio, lo dividimos entre 2 porque nos dan el diámetro. Esto sería un valor de 1.2 por 10 a la menos 15 metros. Y por dato también nos dan la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Asumiendo de que este átomo es esférico, entonces ya sabemos que el área de la esfera es 4/3 pi por radio al cubo. El radio está aquí, lo reemplazamos, hacemos el cálculo matemático y nos da un volumen con este valor. Perfecto, nos queremos nosotros densidad, masa entre volumen. La masa que está aquí entre la densidad nos da este valor, que lo convertí a notación científica, que es 2.31 por 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico. Perfecto.
Y también nos dice el problema que tenemos que determinar, aparte de la densidad del plomo, establecer cómo se compara con la densidad del plomo, que está dada en la tabla 14.1. Entonces, en esta tabla vemos que tenemos la densidad del plomo, que está por aquí, 11.300, ¿verdad? 11.3 por 10 al cubo. Y la densidad de protones, 2.31 por 10 a la 18. ¡Wow! ¿Ves que es muchísimo más pesado que el plomo? Comparado con el plomo, el protón es 2.04 por 10 a la 13 veces más denso. Es decir, unas 20 billones de veces más denso que el plomo. Esto muestra lo extremadamente compacta que es la materia al nivel nuclear. Y cuando decimos que algo es compacto, nos referimos a que tiene mucha masa en un volumen muy pequeñito. En este caso, la densidad del protón es extremadamente alta, lo que significa que su masa está muy concentrada en un espacio muy pequeño. Y en comparación con materiales mucho más normales, como el plomo, que tiene pues una densidad aceptable, ¿no? O lo que entendemos por aceptable. En comparación con ella, la densidad de protón es muy alta. Y esto ocurre, o es una característica común en la materia nuclear y en objetos astronómicos como las estrellas de neutrones, donde la materia está comprimida a niveles extremos. Interesante. Problema 5. De cierta roca uniforme son cortadas dos esferas. Una tiene 4.5 centímetros de radio. La masa de la segunda esfera es 5 veces mayor. Encuentre el radio de la segunda esfera. Entonces acá tenemos una roca que se va a cortar de forma uniforme en dos esferas. Nos dicen que el radio de la primera es 4.5 por 10 a la menos 2 metros. Y de la segunda no tenemos el radio, pero es lo que nos piden hallar. Y la masa de la segunda es 5 veces la masa de la primera. Si yo he puesto aquí M1, 5M1. Encuentra el radio de la segunda esfera. Solución. Como son esferas cortadas de una misma roca, entonces sus densidades deben ser prácticamente iguales, porque es del mismo material. Entonces, densidad en la esfera 1 es igual a la densidad en la esfera 2. Masa 1 entre volumen 1 es igual a masa 2 entre volumen 2. Bueno, tenemos masa 1 entre el volumen 1, que es 4 tercios por pi por el radio al cubo, que es esto. Igual a 5m1, porque esa es la masa 2, entre 4 tercios de pi por radio 2, que es lo que nos piden, al cubo. Bueno, aquí lo que podemos hacer es, se va aquí, ¿verdad? Despejamos radio al cubo, que sería 5 por 4.5 por 10 a la menos 2 metros al cubo, porque este 4 tercios pi con 4 tercios pi se va. Y nos quedaría, como es al cubo, raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de todo esto, pero con el 3 se van a ir y nos va a quedar el mismo valor. 4.5 por 10 a la menos 2 metros. Con calculadora sale un radio de 7.69 centímetros. Perfecto. Continuamos. Entonces, bueno, estos serían algunos problemas para este tema. No se olviden suscribirte a Derivando el Universo. Recuerden que pueden activar la campanita para que YouTube les recomiende o les notifique, mejor dicho, que he subido un nuevo video. Dale like si te ha gustado. Comparte con las demás personas si crees que es un contenido que puede ayudar a los demás. Y nos vemos en un siguiente video. En un siguiente video vamos a ver materia como tema, materia y construcción de modelos. Ok, bueno,
Nos vemos.